Si tienes un poquito de eco, Diana, tal vez bájale un poco al volumen de tu computador, eso lo puedes solucionar. Bueno, esta es la última videoconferencia que vamos a tener en el curso. Vamos a hacer el cierre presencial el próximo martes a las 8 de la mañana. Ahí también pues vamos a aprovechar para poder responder dudas que hayan surgido durante el desarrollo del curso. Pero lo ideal es que logremos utilizar estos espacios como para hacer un poco más profundos en determinados temas que se han tocado. En este momento ustedes deben estar cursando el módulo 4, que es el módulo de promoción y mercadeo, que es el último módulo del curso. Me gustaría saber si tienen dudas del módulo 3 y del módulo 4 para irlas solucionando. Si tienen dudas, por favor las pueden ir escribiendo en el chat. Ok, en realidad, ok, hay una pregunta de Juancho, otra de Julio. Listo, voy a iniciar con la pregunta de Juancho. Juancho pregunta que si uno no conoce de programación, ¿cómo pueden diseñar un sitio web? Bueno, lo cierto es que la idea de este curso es que ustedes tengan las herramientas para entender cómo funciona la web y qué necesitarían para desarrollar un sitio web, si necesitan un administrador de contenidos y cómo medir lo que se llama el ROI, el retorno de la inversión a través de los analytics para saber si el sitio sí está funcionando o no está funcionando. Pero diseñar uno manualmente el sitio web o programarlo requeriría conocimientos en distintos programas dependiendo de lo que ustedes quisieran hacer. Generalmente los programas de diseño son, por ejemplo, Fireworks, es un programa de diseño. El otro que se puede usar mucho para salida de web es Photoshop. Y existen otros programas. En estos programas lo que se hace es el diseño del sitio web, pero para manejar estos programas hay que saber de diseño, no es que uno simplemente los abra y ya pueda crear un sitio web. Existen herramientas en línea que les permiten a ustedes crear un sitio web basados en plantillas muy fácilmente. Estos sitios web pueden ser como Joomla o como Drupal o como otros gestores de contenido que no requieren un conocimiento de diseño tan específico, pero requiere una pericia en el manejo de los mismos, en el manejo de Joomla y de Drupal. Entonces, eh, en realidad, pues habría que estudiar un poco cada uno de esos términos específicos. Entonces, cuando hablamos de diseño, hablamos de programas de diseño como Fireworks o Photoshop, en los cuales las personas hacen sus interfaces. Después viene un programa que es el programa de montaje. El programa de montaje es en el cual se construye el código HTML. Este programa suele ser Dreamweaver o puede ser, por ejemplo, FrontPage. Y en el caso de que ustedes necesiten programar, unir eso a una base de datos, necesitan manejar un lenguaje de programación. Entonces, los lenguajes de programación para web son, por ejemplo, PHP, ASP, JSP. Entonces, eh, si uno necesita montar un sitio web, existen varios caminos, ¿de acuerdo? Uno de los caminos es tratar uno de aprender estos programas y suponiendo que uno logra aprender estos programas fácilmente,
está el problema del diseño. Hay que tener conceptos de diseño para poder hacer un buen sitio web. Entonces sería como, no solo hay que aprender el uso de los programas, sino que hay que aprender la disciplina del diseño. Entonces no es tan sencillo ese camino. La idea de este curso es que ustedes tengan las herramientas de saber cómo funciona la web, qué necesitan, qué exigir, pero montarlo cada uno de ustedes requeriría precisamente lo que les decimos, un background en el diseño y en el manejo de estas herramientas. Existen herramientas en línea muy fáciles para ya arrancar con un sitio web, basados en plantillas. Como escribe Juancho, Joomla puede ser uno. Yo les recomiendo unos más fáciles, por ejemplo Blogger para crear un blog mucho más fácil. Incluso WordPress es totalmente gratuito y ustedes pueden montar un sitio web muy sencillo en muy poco tiempo. Eh, Estos son como los más básicos. Joomla y Drupal requieren un conocimiento de diseño en el manejo de CSS y pues manejo en Joomla y en Drupal, que son herramientas en realidad, son lo que se llaman frameworks, que ya traen unos comportamientos prehechos para que ustedes puedan utilizar. Bueno, voy a seguir con las preguntas. Ok. Para seguir en el tema, antes de contestar la pregunta de Julio César, voy a preguntar la pregunta de Luz Adriana, que está un poco más en esta línea. Luz Adriana dice si el HTML es un lenguaje un poco complicado de aprender. No, Luz Adriana, el HTML es muy sencillo. Es más, en el curso, si no estoy mal, en el módulo 2, les enseño a cómo crear una página web en blanco con un nombre. En realidad el HTML es un lenguaje de etiquetas en el cual tú simplemente abres las etiquetas y cierras las etiquetas. Bueno, no se están viendo bien lo que estoy poniendo, no me está permitiendo poner código acá en el chat, pero es simplemente un lenguaje de etiquetas. El problema del HTML en realidad es que el HTML no nació como un programa o como un código o como un lenguaje más bien de diseño. Cuando nació Internet, ustedes deben tener en cuenta que existen dos momentos muy diferentes de Internet. El primer momento es en 1968, cuando se desarrolla lo que se llama el TCP/IP. El TCP/IP era simplemente una forma de conectar computadores, de mandar información entre computadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero mandar información a un computador, ese computador tiene una dirección fija. A esas direcciones fijas se les llama IP. El TCP es simplemente una forma de partir los datos y mandarlo a esos computadores. A finales de los 60, la gran preocupación que se tenía era la Guerra Fría. Y el gran problema o el gran miedo que se tenía es que una bomba atómica fuera a caer en una de las ciudades, por ejemplo, Washington. Entonces lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue crear una red de computadores para los cuales la información no estuviera completamente almacenada en un sitio, sino que si llegaba a pasar algo en ese sitio se pudiera seguir una cadena de mando desde los distintos nodos de la red. Esto fue en 1968 y esto es lo que es Internet. Computadores conectados entre computadores, la red de redes que se llama. Pero ¿qué pasa? En 1989, cuando ya hay un boom, en los 80 se dio un gran boom de los computadores de escritorio, las personas pudieron empezar a comprar computadores, a diferencia de los años 70, donde un computador era muy costoso. En los años 80 aparecieron los primeros computadores Macintosh que tuvieron gran salida y hacia 1983-84 salió el primer PC con Windows. Entonces cuando empieza a haber este auge de computadores personales,
Lo que pasó en el 89 fue que se crearon tres cosas diferentes. Tim Berners-Lee, que es un físico, desarrolló, en realidad ahí escribí mal el nombre, Tim Berners-Lee. Él desarrolló tres cosas. Desarrolló el código HTML, pero el código HTML va a ser leído por un navegador y la forma de acceder a páginas entre distintos navegadores era a través de lo que se llama la URL. Todo esto que desarrolló esta persona, Tim Berners-Lee, es lo que se conoce como la WWW o la World Wide Web, la red mundial de información. Pero tengan en cuenta que la WWW es solo una parte de Internet. Hay gente, no, bueno, gente no, se tiende a confundir la WWW con la Internet, pero son cosas diferentes. La Internet es mucho más amplia, mucho más grande, mucho más vieja, y la WWW es lo que es más reciente, lo que tiene apenas 20 años. Entonces, para contestar la pregunta, la necesidad que tenía Tim Berners-Lee, que es un físico, la necesidad que tenía en 1989 era simplemente compartir información de texto fácilmente entre computadores. Él trabajaba en lo que se llama el Centro de Estudios del Espacio de la Unión Europea, es el CERN, eso es como la NASA, pero en la Comunidad Europea, queda en Suiza, y él necesitaba compartir la información que generaba este centro de estudios en el espacio con la NASA, con el Departamento de Defensa, con muchas universidades, con Harvard, el MIT, Stanford y todas las cosas. Entonces él diseñó el HTML, que es simplemente una forma de etiquetar textos, de decirle a una parte del texto, esto es un título, esto es un párrafo, esto es un vínculo, esto es una tabla, esto es una celda. Y él desarrolló ese HTML y simplemente lo colgó en internet para que la gente lo empezara a usar. Esto cogió un gran auge y muchas personas empezaron a usarlo, pero nunca fue un programa de diseño. Entonces el HTML es simplemente un lenguaje para etiquetar texto, ¿sí? Al que tú le puedes meter imágenes y dependiendo de la forma como metas esas imágenes, puedes lograr diseñar algo, pero en realidad no es un lenguaje de diseño. Por eso a comienzo de la WWW, todas las páginas web eran muy similares. Entonces, como todas las páginas web eran muy similares, era porque no había herramientas de diseño. ¿De acuerdo? Ok. Eh, entonces, para retomar la pregunta de Julio César dice que el código del Google Analytics, ¿dónde debe escribirse en el sitio? Resulta que el HTML está conformado por varias partes. Está la etiqueta HTML, la etiqueta head, que es la del encabezado, y la etiqueta body, que son como las tres etiquetas básicas. Cuando tenemos estas etiquetas, el Google Analytics nos dice que nosotros debemos copiar el código. Él nos da un código. Cuando nosotros entramos al Analytics, él nos da un código. Y nosotros debemos copiar ese código antes de cerrar la etiqueta head. Entonces tú tienes que buscar cómo está tu código en tu sitio web. Tienes que buscar dónde se cierra el head. Se debe cerrar algo así de ese estilo, /head. Y antes de que se cierre, copias el código que te da el Google Analytics. Si tú haces eso, lo guardas y lo subes, desde ese momento empiezas a recibir toda la información de Analytics que necesitas. En este momento yo no les puedo mostrar el Analytics por este sistema de videoconferencia. Se los voy a mostrar el martes en el cierre presencial del curso con algunos ejemplos de páginas para que vean cómo se comportan distintas páginas y vean lo importante que es medir realmente toda la información que nos está llegando a través de la web. Bueno, vamos a seguir con las otras preguntas.
Ok. John Ángel García dice que los HTMLs los toman los computadores como virus y lo mandan al correo no deseado. ¿Por qué? Ok, bueno, acá hay varias cosas. Creo que todos los HTMLs no son virus. Es más, la página en la que tú estás en este momento viendo la conferencia es HTML. Entonces, no es que los tomen como virus. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que muchas empresas, cuando tratan de enviar correos a muchas personas, los diseñan en HTML, pues para que las personas cuando abran el correo vean un boletín con imágenes y con otras cosas y no simplemente un correo desnudo, un correo plano. Entonces, como ellos hacen estos correos con ese diseño de HTML y lo mandan a una gran cantidad de personas, los filtros de correo empiezan a tomarlo como correos no deseados. Pero eso no quiere decir que todos los HTMLs sean tratados como correos no deseados. No, simplemente algunos de esos son tratados como correos no deseados, seguramente porque la gente ha reportado que esos son correos no deseados y que no quieren seguir recibiendo información de esa empresa. Y otros sí le llegan a uno al buzón de entrada del correo automáticamente. Entonces, en este caso, John Ángel, lo que realmente está mencionando no es todos los HTMLs en general, sino algunos correos que se hacen en HTML cuando me son enviados llegan como correo no deseado. Sí, si la gente ha reportado ese servidor o ese IP como un servidor que manda correos no deseados, eso empieza a catalogarse. Recuerden que cada computador tiene una IP específica. Entonces, si yo empiezo a recibir muchos correos de un servidor y yo no quiero seguir recibiendo correos de ese servidor, yo digo, esto es spam. Pero si Camilo dice eso, Lina dice eso, Luz dice eso, Fernando dice eso, Juan dice eso, entonces esa IP de ese servidor empieza a quedar como en una lista negra. Y ahí es por eso que empieza a ser catalogado todo lo que salga de ese servidor como correo no deseado. Entonces, como te digo, no son todos los HTMLs, son solo algunos de algunos servidores que han sido catalogados como correos no deseados. Juancho pregunta que hay páginas que ofrecen por 150.000 pesos y que están programadas y que por qué pueden ser tan económicas. Eh, Mira, en realidad existen muchos precios en Internet. Entonces hay negocios, también depende del modelo de negocios. Hay empresas que ya tienen plantillas hechas, que ya tienen la estructura del sitio hecho y lo único que hacen es cambiarte un logo. Entonces, si tú contratas con esas empresas, ellos te dicen el logo cuesta, yo qué sé, 400.000 pesos y cada una de sus plantillas se las cobramos en 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque la plantilla ya está hecha, ¿sí? Entonces, en realidad es una labor más de copiar y pegar y de subirlo en internet. Estos negocios que funcionan de esta forma no es que sean malos ni buenos. Son económicos porque su modelo de negocio es vender muchas páginas web, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que se utilizan cosas ya prediseñadas. Al utilizar cosas ya prediseñadas, es probable que tu sitio web luzca muy similar o, por decir algo, exactamente igual a otros sitios web que existen. Entonces, puedes ahorrar una parte económicamente al generar un sitio web tan barato, pero también pues puedes perder en identidad gráfica y en posicionamiento y en reconocimiento cuando la gente entre y se dé cuenta que es un sitio web que está hecho a partir de plantillas. Entonces están como las dos partes. Yo recomendaría llegar a una parte intermedia. No es que esté mal usar plantillas. Las plantillas solucionan el desarrollo muchas veces. Lo que está mal es simplemente hacer el copy-paste. Entonces, lo que trataría es de llegar a la empresa con un acuerdo intermedio, como no vamos a diseñar todo, pero pues vamos a tener unas bases de diseño que yo debería darle. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en qué colores debe trabajar, qué debe haber en el encabezado de la página, dónde debe estar ubicado el logo,
¿Cuál es mi menú de navegación? Yo cómo espero que sea el logo. Y esas son las herramientas que nosotros debemos haber adquirido precisamente cuando vimos el módulo 2, el módulo 3, que son ya los módulos en los cuales decimos, para el diseño hay que tener en cuenta estas cosas, para el logo hay que tener en cuenta estas otras, o para el encabezado de la página, para los menús hay que tener en cuenta esto. Entonces la idea es como llegar a ese punto medio en el cual se tienen determinados requerimientos, se requiere que se etiqueten bien las cosas, que se pongan los títulos para que los buscadores sean mucho más efectivos al encontrar nuestro sitio web. Y por otra parte, pues utilizar los diseños preestablecidos de plantillas y esas cosas para bajar los costos. Entonces es por eso que tenemos como esas dos ofertas, por decirlo así. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre los módulos que hemos cursado? Eh, bueno, ok. Acá hay dos preguntas diferentes, la de Fernando y la de Julio César. Voy a responder primero la de Fernando, que es más un paréntesis, es algo que podemos hacer por otros medios, y después me concentro más en la de Julio César, que es una pregunta que está más relacionada con el módulo 4 y, y tiene mucho más tema para cortar. Fernando López pregunta cómo se pueden realizar ebooks o libros electrónicos. Los libros electrónicos hay que tener en cuenta primero que todo, Fernando, qué está entendiendo por libro electrónico, ¿de acuerdo? Muchas personas confunden lo que es un libro electrónico con una aplicación en el cual los usuarios simplemente pasan páginas o con lo que puede llegar a ser un multimedia. Entonces, es común llegar a sitios web en los cuales ustedes encuentran un libro puesto en la pantalla y en los cuales ustedes pueden hacer clic y empezar a pasar páginas. Eso no es un libro electrónico. Primero que todo porque no te permite hacer lo mismo que permiten hacer los libros electrónicos, como es subrayar, poner notas o poner marcadores de página. Entonces, eso es una cosa hecha en Flash, que si uno busca en internet puede encontrar el archivo y puede montar ahí lo que quiere. Los libros electrónicos son archivos que van a ser leídos por lectores electrónicos. ¿Qué lectores electrónicos existen? Pues el más conocido es el Kindle de Amazon o el Sony Reader de Sony o el Nook que es de Barnes Nobles. Todos estos son lectores electrónicos que toman un archivo hecho de libro y ustedes lo pueden leer ahí y pueden hacer las anotaciones. Existen múltiples archivos para convertir los libros en libros electrónicos. Sin embargo, el más conocido se le llama EPUB o Electronic Publication. Lo que tú tienes que hacer, Fernando, para convertir un libro que pueda ser leído en estos dispositivos es crear un libro en ese formato que se llama EPUB. Existen muchas herramientas en internet que te convierten PDFs a ese formato o documentos de Word a ese formato o páginas de HTML a ese formato. Lo importante es que tú crees ese archivo .epub para que pueda ser leído por el Kindle, por el Sony Reader o por el Nook. Así es como tú crearías un libro electrónico. Ahora, que dentro de ese EPUB tú puedes tener imágenes y puedes tener otras cositas,
lo puedes tener, pero ahí ya lo importante es dependiendo de la forma como conviertas los archivos. Yo buscaría en Google algo así de este estilo para encontrar un programa que me convierta de .doc a .ip. Bueno, vamos a seguir con la pregunta. Teníamos una pregunta pendiente de Julio César. Juan Carlos está preguntando, ¿la paginación en una web dinámica consume transferencia de carga? Bueno, ahorita te la contesto. Ok, me preguntan sobre pagos electrónicos. Listo, Fernando dice que el EPUB es lo que realmente necesitaría. Ahora, ten en cuenta una cosa, Fernando. Para tú poder ver un archivo .epub, debes tener un programa que te lea esos archivos. Los libros electrónicos, el Kindle, el Sony Reader, el Nook, tienen ese programa. Pero si tú lo quieres ver en un computador, necesitas un programa especial. Por eso es que es un archivo de libro electrónico, no es para ser visto en cualquier computador. Si tú lo quieres ver en cualquier computador, yo recomendaría un PDF y una versión en EPUB para ser leída en libros electrónicos. Ok. Juan Carlos y la otra persona que pregunta sobre los pagos en línea y después respondo la pregunta de Julio que es mucho más amplia. La pregunta de Juan Carlos dice que si la paginación en una web dinámica consume transferencia de descarga. Entonces, lo que está diciendo Juan Carlos, es cuando ustedes tienen una página web dinámica, quiere decir que ustedes están con una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, por poner un ejemplo, yo tengo una base de datos de una librería y digamos que yo tengo 1.000.000 de libros. Eso no quiere decir que yo tenga en mi sitio web 1.000.000 de HTML diferentes para cada libro. No. Generalmente lo que se hace es que hay una plantilla de HTML que dependiendo el número del libro que yo solicite, se trae la información de ese libro y la mete. Entonces en realidad hay una plantilla y hay en la base de datos 1.000.000 de registros de libros. Entonces la pregunta de Juan Carlos es si eso me consume transferencia. Claro, entonces la primera vez que tú cargas la plantilla, ¿sí? Digamos que tu plantilla pese 10K. Entonces, la primera vez que tú la cargas, tú ya consumiste 10K. Pero la información que te estás trayendo, como te estás trayendo una portada nueva, una descripción nueva, unos textos nuevos, eso también pesa. Entonces, eso puede pesar, por decir algo, 2K. Entonces, la primera vez que tú visualizaste esa plantilla, tienes los 10 que pesan la plantilla y los 2K de información. Ahora, la segunda vez como tú ya visualizaste esa plantilla queda en el caché de tu computador, de tu navegador. Entonces, él no vuelve a cargarla, él reutiliza lo que ya cargó. Y te sumaría 2K de la nueva información. Y la siguiente página, otros 2K, 2K, 2K. Y de esa forma te consume el tráfico. Entonces, fíjate que te consume la primera vez que cargas, pero como es la misma plantilla, pues él reutiliza lo que ya tiene recargado en el caché y lo único es lo nuevo que te estás trayendo. En realidad todo está pesando, pero como lo otro ya lo reutilizaste, pues no te está significando mucho en el peso. Por otra parte, se preguntan si podemos realizar pagos online masivos sin que la página se caiga. Sí, lo que pasa, tienes que tener en cuenta que los pagos online son un servicio web, un web service que te da un intermediario. En realidad nosotros, como al hacer nuestro sitio web, nosotros contratamos un intermediario que es el que se encarga de ir al banco y hacer las transferencias y hacer estas cosas. Esos intermediarios están tercerizados. Muchas veces puede ser pagos online o puede ser, por ejemplo, PSE, que es el que utiliza por tarjeta de débito esos pagos. Entonces, y hay otras empresas que brindan estos servicios de pago. Estas son pues las dos con las que he trabajado últimamente.
Entonces, cuando tú tienes este servicio de pagos activado con tu sitio web, ellos te dan una bolsa de transferencias. Entonces, ellos te dicen cuántas transferencias puedes hacer simultáneamente y cuántas transferencias puedes tener por día y cuántas ventas puedes tener por mes. Y te venden paquetes de transferencias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si algunas páginas se están cayendo por el comercio electrónico, hay dos posibilidades. La primera es que haya un error en la programación de la página y que no tenga nada que ver con el servicio de pagos online, lo que sea que lo está tumbando. Yo creería que esa es la primera opción y habría que revisar los archivos y habría que hacerles un debug para que encontrar esos errores. La segunda parte, si es la transferencia la que lo está tumbando, yo lo primero que revisaría serían esas bolsas de transferencias que yo contraté. Porque si yo contraté 10 transferencias simultáneas y se están realizando 20, pues es entendible que el web service se caiga y me haga lo que se llama un denial of service, una negación del servicio, precisamente porque sobrepasé lo que yo tenía contratado. Entonces yo miraría en realidad como esos dos panoramas. Yo creería que si se cae recurrentemente, no creo que haya 100 usuarios en línea haciendo transferencias en ese momento. Yo creo que es más un error en la programación y revisaría mis archivos de programación. Todavía tengo la pregunta pendiente sobre atraer el tráfico a la página. Ok, Juan Carlos pregunta que si subir archivos, cargar datos, genera costos por transferencia o son solo los costos por descarga. De acuerdo, Juan Carlos. Tienes que tener en cuenta que la comunicación con la base de datos, la transferencia es bidireccional. Yo descargo y yo subo. Entonces todo te está sumando en la transferencia mensual. No es solo lo que la gente descarga. Porque de esa forma yo compro un dominio y subo miles y miles de películas y nunca se me caería. No, yo solo puedo subir películas hasta primero que todo completar mi espacio y aparte de completar mi espacio, completar la transferencia. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, la pregunta que tenía, no la encuentro, se me corrió. La pregunta que teníamos sobre el tráfico. Ok, Julio César. Pregunta, ¿cómo busco tráfico a mi página? Visitas, ok. Supongo, Julio, que lo que estás preguntando es cómo atraerlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo atraer más tráfico a mi sitio web? Lo primero, para poder generar más tráfico, es construir tu sitio web de una forma que sea fácil, no, construir tu sitio web para que sea fácil de encontrar por los distintos motores de búsqueda. Lo primero que te debes preocupar es que los motores de búsqueda encuentren tu sitio web fácilmente. En el módulo 4 del curso hay una lectura que yo les dejé que se llama Buscadores, la clave de tu negocio en Internet. Pónganle mucho cuidado a esa lectura, es una de las lecturas adicionales. Buscadores, la clave de éxito. Lo que dice esa lectura primeramente es, cuando ustedes construyen un sitio web, primero que todo, el sitio web tiene que estar bien construido. ¿Esto qué quiere decir? Carol pregunta si el tráfico tiene que ver con el posicionamiento web. Y Diana pregunta cómo posicionar la página. Ok. Todas estas preguntas están relacionadas. El tráfico en realidad, no es, el tráfico en realidad es, yo quiero atraer muchos lectores a mi sitio web. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos dividiendo atraer lectores en varios pasos. El primer paso es lograr posicionamiento en los motores de búsqueda.
Si yo logro que mi página esté posicionada en los motores de búsqueda fácilmente, pues voy a empezar a atraer más tráfico. Esa es la primera, y estamos hablando de esa primera. Después hablamos de las siguientes. Entonces, resumiendo un poco lo que dice esa lectura complementaria, lo primero es etiquetar correctamente las páginas, ponerles títulos a las páginas. Si yo estoy en la página de servicios de mi empresa, que esa página arriba se llame servicios. Si yo estoy en la página que está hablando de proveedores, que esa página se llame proveedores. ¿Por qué? Porque los títulos de las páginas son de las primeras cosas que encuentran los motores de búsqueda. Entonces, si yo empiezo a buscar algo como servicios en odontología o algo de ese estilo, si nosotros empezamos a buscar eso, el motor de búsqueda empieza a encontrarnos mucho más fácilmente si mi página tiene los títulos puestos correctamente. ¿De acuerdo? Aparte de eso, es importante que el menú de navegación sea fácil de entender y sea consecuente, siempre esté en todas las páginas, cosa que el usuario cuando entre en una página web sepa cómo devolverse y cómo entrar a las otras secciones. Muchas veces uno entra a sitios web en los cuales después de entrar a la página el menú cambia de posición. Lo que genera esto es que el usuario se pierde y se sale. ¿De acuerdo? Entonces, el menú tiene que ser consecuente, el encabezado siempre tiene que estar y los títulos tienen que estar también correctamente etiquetados. Cuando ustedes están poniendo un título en HTML, ustedes están poniendo los títulos con la etiqueta H1. Entonces es importante utilizar la etiqueta H1 para los títulos más visibles y seguir con la etiqueta H2 para los de segundo nivel, H3 para los del siguiente nivel. Entonces, si nosotros tenemos nuestra página web bien etiquetada y bien armada y la subimos, le estamos facilitando el trabajo al motor de búsqueda. Pero eso es solo una parte. Lo otro es, necesito que este motor de búsqueda empiece a encontrar. Entonces ustedes deben tener en cuenta que los sitios web funcionan, los motores de búsqueda en realidad funcionan como los libros. Entonces, por ejemplo, si yo me meto a un motor de búsqueda, si yo me meto a un libro de filosofía y yo empiezo a leer ese libro de filosofía, y en una parte el libro de filosofía dice, Platón dice tal cosa, y después yo leo otro libro de filosofía, y ese otro libro de filosofía también habla de Platón, yo empiezo a pensar, Platón es una persona importante en el campo de la filosofía, entonces tengo que leer a Platón. Así funcionan los motores de búsqueda. Es importante que mi página esté relacionada con otras páginas. Si mi página no está relacionada con otras páginas, es muy difícil para el motor de búsqueda encontrarlo. Por ejemplo, en este momento, Google tiene una cobertura de más o menos el 17% de la web. Es decir, cuando nosotros buscamos en Google, estamos buscando sobre el 17% de la web. El otro 83% es desconocido. Es muy difícil de llegar porque las páginas que hay en Internet son miles y miles y miles de millones. Entonces, para hacerle el trabajo fácil a Google, nosotros lo que debemos hacer es que otras páginas empiecen a vincularme. Si otras páginas empiezan a vincularme, es mucho más fácil empezar a ganar posicionamiento en la página web. Entonces, que otras páginas me vinculen. Esto se puede hacer mediante alianzas, mediante publicidad o mediante intercambios, pero es importante. ¿Por qué? Si en un momento el tiempo empieza a hablar de mi sitio web, Google me encuentra muy fácilmente porque resulta que el tiempo es una página tan posicionada porque tantas personas citan al tiempo que entonces Google empieza a darle más relevancia a mi sitio web. Si el tiempo, semana y los grandes medios empiezan a relacionarme, empiezo a ganar ranking. Obviamente, pues para lograr una campaña en grandes medios, pues eso ya es un problema de mercadeo.
pero es importante que otras páginas web vinculen a mi sitio web para yo ser encontrado con los motores de búsqueda. Entonces, estas son las formas en las cuales yo empiezo a ganar posicionamiento, y este posicionamiento se le llama el SEO. Eso está explicado en el módulo 4 y le hagan todas las lecturas complementarias. El SEO o el Search Engine Organic o el motor de búsqueda orgánico es la forma como yo puedo hacer que los motores de búsqueda empiecen a encontrar mi sitio web de una forma orgánica, es decir, que no me cueste, que por el simple hecho de tener un sitio web empiezan estos motores de búsqueda a encontrar. Entonces, para eso, todo lo que hemos recomendado, ¿sí? Títulos de página, etiquetas en la página, palabras claves, descripciones, el HTML creado de una manera organizada, las palabras claves. Acá, por ejemplo, Julio César pregunta, ¿los motores de búsqueda leen las palabras claves del HTML, solo los títulos o cualquier texto? En realidad, Julio César, los motores de búsqueda tratan de leer toda la página, pero para yo poder leer toda la página web, yo necesito que esa página web haya cargado. Entonces, si yo me meto a Google y le digo flores, él trata de buscar todas las páginas web en las cuales hay un contenido de flores y trata de encontrar esas palabras, trata de buscarlas en todo. Él le da prioridad si la palabra flores es el título de la página, si la palabra flores está en los keywords de la página. A esas les da mucho más prioridad que si simplemente la palabra flores está en el contenido. Pero como son tantas páginas las que él tiene que cargar, muchas veces no alcanza a cargar toda la información. Entonces las que le den respuesta mucho más rápido son las que le empieza a mostrar inicialmente. Entonces, por eso es muy importante tener los keywords y tener los títulos de las páginas bien puestos. Doris pregunta si hay algún límite. Sí hay límites en el número de palabras que tú puedes poner, pero estamos hablando de palabras después de los 500. En realidad, si tú haces una página web y metes 1000 palabras como palabras claves, pues no estás haciendo nada, porque 1000 palabras claves es un espectro muy amplio. Si tú estás concentrada en las flores, pues pon negocio, flores, exportación, importación, Colombia. Si tú empiezas a sacar las palabras claves de tu negocio, no creo que te den más de 50 o 100 palabras claves. Entonces, a pesar de que hay un límite, pues ese límite no deberíamos alcanzarlos porque en realidad estaríamos convirtiendo de esa sección que se llama keywords, estaríamos metiendo todo el contenido en nuestro sitio web y no tendría sentido meter todo nuestro contenido en esos keywords. Entonces, sí hay límites, pero eso está muy medido, eso está muy restringido, entonces no deberíamos tener ningún problema para hacerlo de esa forma. Voy a seguir acá con las preguntas. Jorge y Sandra dicen... Ok. Jorge y Sandra preguntan si hay alguna diferencia con los celulares. Ok. Hace muchos años había diferencias con los celulares. Si había diferencias con los celulares, si teníamos distintas tecnologías para cada uno de esos dispositivos. ¿Qué quiere decir eso? Hace 6 años los celulares no navegaban la web como lo navegan ahora. Utilizaban un sistema diferente al HTML para poder hacerlo. Entonces, como los celulares utilizaban un lenguaje diferente, había que tener unas versiones diferentes de los sitios para celulares. Sin embargo, en este momento lo que está pasando es que los celulares o los teléfonos inteligentes tienen un navegador de internet, es decir, leen el código HTML. Cuando un celular te lee el código HTML, no importa si tu página está hecha para un navegador específico porque él va a leer el código HTML. ¿Qué va a pasar?
Acuérdense que el HTML es un lenguaje que es interpretado por un navegador. Entonces, yo en mi computador de escritorio, si tengo Mozilla, el HTML página es leído por el Mozilla en mi computador de escritorio. Pero es muy diferente tener Mozilla en un celular, porque el Mozilla que yo tengo en un celular es una versión light, no es la versión más completa del lenguaje. Entonces hay determinadas cosas que ese navegador no me va a mostrar. Sin embargo, ¿qué está pasando? Por ejemplo, un iPhone tiene un navegador Safari que lee casi lo mismo que lee el computador de escritorio. Uno de los grandes de como de las grandes deficiencias es que no lee, por ejemplo, los archivos hechos en Flash. Entonces, si tú tienes una página web hecha en Flash, no hay ningún celular que te la pueda leer correctamente, porque Flash es un programa que consume muchos recursos y necesitaría mucho más procesador un celular para poder leerla. Pero si tu página está hecha en HTML no habría ningún problema. Entonces, ¿qué está pasando? Los celulares inteligentes cada vez se asemejan más a computadores de bolsillo y cada vez más van a lograr leer mucho más fácil las páginas HTML. Entonces yo no me preocuparía tanto porque las personas que entran con celulares no la puedan ver bien o no la puedan ver, sino que me preocuparía más porque el diseño cuando alguien entra desde un celular sea acorde a la pantalla desde la cual está entrando, pero ya sería un problema de diseño. Eh, John Ángel pregunta cómo se vincula con otras páginas. Bueno, hay distintas formas de que tú puedas aparecer en distintas páginas. Lo puedes crear a través de vínculos como sitios amigos o sitios relacionados. Lo puedes hacer a través de publicidad, creando un banner que dirija a tu página. Lo puedes crear a través de Free Press o de relaciones públicas. Y es que si tú creas un evento que genera noticia, puedes salir en los medios, no estás pagando la pauta publicitaria, sino que generaste una noticia y por haber generado el free press apareces en un medio y ese medio te vincula. Entonces ahí hay distintas formas. También depende del tipo de negocio, obviamente. Juan Carlos pregunta si una página puede ser una combinación de información y servicios o si exclusivamente debe ser de información, servicios o productos. En realidad las páginas web, los sitios, son una combinación de múltiples cosas. Muchas veces son productos, muchas veces son información, muchas veces son servicios. Fíjate que Juan Carlos está acá hablando de una clasificación que nosotros hicimos al comienzo del curso y es de cómo una página web genera ingresos. Entonces, decíamos que las páginas web pueden generar ingresos cuando venden información, cuando venden un servicio, cuando venden un producto. Entonces, él pregunta si esas se mezclan. En realidad se mezclan todo el tiempo. Cuando tú ves una página web como Facebook y uno pregunta a Facebook en dónde gana el dinero, fíjate que Facebook no le cobra a los usuarios por entrar. Facebook no les vende la información, pero Facebook tiene toda la información de todos los usuarios. Y en Facebook yo puedo poner determinados banners por los cuales yo pago para promocionar determinadas cosas. Entonces, ellos venden una publicidad, ¿de acuerdo? Pero esa publicidad está metida en toda la información que yo tengo como usuario, a pesar de que no me están vendiendo la información. Ahora, si yo quiero comprarle información a Facebook, como por ejemplo, qué le gusta a las personas en Colombia, yo le podría decir a Facebook, de todas las personas en Colombia, dígame cuáles son las páginas que tienen más likes. Ese servicio sí me lo cobran. Entonces, en un caso venden publicidad, en otro caso venden la información y también pueden llegar a vender productos. Entonces, no es que haya solo una forma de hacer el negocio, sino que esas tres se están mezclando todo el tiempo en un sitio web. Julio César dice que dónde se colocan los tags o palabras claves. Julio César, en el encabezado de la página. Tú tienes que ir
al código de HTML y donde arranca el head hay algo que se llaman los keywords. Cuando tú entras a esos keywords, ahí es donde pones esas palabras claves. Igual revisa el documento que te llamo que se llama buscadores la clave, que ahí te dice específicamente dónde lo metes y tiene mucha más información para que tú puedas trabajar con esa información. Carol pregunta, si el sitio fuera de solo información, ¿cómo se generan los ingresos? Bueno, Carol, eso depende. Por ejemplo, depende también del tipo de información. Por ejemplo, el New York Times, que es el periódico en Estados Unidos de Nueva York más conocido, cobra a los usuarios por entrar a la información premium de su sitio. Eso es como si El Tiempo o Semana decidieran cobrarles a los usuarios la suscripción. Ahí están vendiendo solo la información que te está vendiendo el sitio web. Encarta, la enciclopedia en línea que hizo Microsoft, te cobra en línea para acceder a sus archivos. Muy diferente a lo que hace la Wikipedia, que lo hace gratuitamente y que vive de donaciones, mientras que Encarta vive de las suscripciones. En ese caso también te están vendiendo información. Por ejemplo, revistas también te cobran por estar suscritos. Canales de televisión, tú puedes entrar a HBO y tratar de ver una serie en línea, pero te piden que digas cuál es la suscripción que tienes con HBO. Ahí lo que estás recibiendo es información, porque al final de cuentas lo que tú recibes es un streaming de video, ¿sí? Entonces eso también lo puedes catalogar como información. Lucy dice que las consultas a las centrales de riesgo ahora tienen un costo. Sí, de acuerdo, las centrales de riesgo para ver si tú estás reportada a data crédito y estas cosas son un servicio en línea que si tú quieres acceder a ese servicio pues te van cobrando una comisión. Entonces todos esos son ventas de información. Ahora, ¿qué pasa? El Tiempo, por ejemplo, tiene mucha información en línea, pero ellos no te cobran a ti como usuario por leerlo. Le cobran a la persona que está anunciando o que está poniendo el banner la publicidad. ¿De acuerdo? Pero los ingresos los están recibiendo porque están vendiendo la publicidad en un sitio web que tienen información. Muy diferente a Amazon, que ellos reciben los ingresos si tú le compras un producto. O muy diferente a otros servicios, por ejemplo, yo qué sé, un servicio de juegos en línea que te cobran por estar jugando, que te están proveyendo ese servicio. Julio César pregunta, ¿un certificado de tradición en línea de notariado y registro? Sí, por ejemplo, la Cámara de Comercio te cobra por los certificados de existencia y representación legal. Entonces tú entras a la página web de la Cámara de Comercio y dices, yo quiero sacar un certificado, te venden un paquete de certificados al año para que saques 20 en línea y te cobran, yo qué sé, 50.000 pesos, 100.000 pesos, no sé cuál es el costo del servicio. Ahí también te están cobrando. En ese caso yo diría que es un servicio. Se puede, fíjate que información y servicio se mezclan totalmente. O sea, nosotros no podemos llegar a una división muy tajante de decir las páginas web reciben dinero solo por información o solo por servicio. No, porque ahí entramos a la discusión. ¿Qué entendemos por información? ¿Qué entendemos por servicio? ¿Sí? Entonces, cuando tú dices un certificado en línea, eso es información, pero también es un servicio en línea que yo pueda ir y sacar un extracto bancario, el certificado de tradición, el certificado de existencia y representación legal. Todas estas cosas pues son servicios en línea también. Entonces, fíjate que la división no es tan tajante. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas sobre los últimos módulos del curso? Jorge, mira, el 27 es el cierre presencial. En realidad lo que hacemos ahí es, eh, yo como desarrollador web les muestro muchas de las páginas que hemos realizado utilizando los Google Analytics o cómo nos metemos en redes sociales y como en distintas campañas. Y en realidad el cierre presencial es como una de estas videoconferencias, solo que nos conocemos todos, que no hemos tenido la oportunidad de estar en el mismo salón
Y pues aparte de eso está la entrega de certificados y diplomas que hace la Cámara. Eh, si no puedes asistir, igual tu diploma y certificado lo puedes recoger después, pero es importante que traten de asistir porque pues es la culminación del curso. El próximo mes arrancamos otro curso, pero pues habría que hacer como todos los módulos y pasar pues todas las cosas para obtener los certificados. Eh, ok. Luz Adriana pregunta, ¿cómo hacen para cobrar al usuario por medio de un recibo o una factura en la casa? En realidad, Luz Adriana, no es que te cobren con una factura en la casa, ellos te cobran en el momento en que vas a entrar. Entonces, tú tienes que hacer la transacción en línea. Tú llegas al servicio de notariado y registro y te dice con qué banco quiere pagar. O sea, tiene tarjeta crédito, tiene tarjeta débito y tú pagas en ese momento. No es que después de hacerlo te manden el recibo a la casa. No. Si quieres entrar, en ese momento te cobran, te hacen la transferencia electrónica y ahí tienes tu servicio para poder entrar. Julio César pregunta cuándo entregan la certificación en el cierre presencial del martes. Eh, Juan Carlos, las personas que no están en Bogotá, pues la verdad, si puedes mandar a alguien a recogerlo, la cámara no los envía fuera de Bogotá realmente. Los certificados están en la sede y ahí es donde deberías recogerlos. Jorge y Sandra preguntan dónde los pueden recoger. Bueno, eso ya es una pregunta, ¿dónde los pueden recoger y en qué horarios? Mira, eso yo no lo sé exactamente. Le puedes escribir a Camilo, que es el tutor del curso. Él de pronto te puede dar esa información. Yo soy el tutor temático. Entonces, yo te puedo colaborar con las dudas sobre los temas y estas cosas, pero ya esas otras dudas que son más administrativas, ya es un poco más con Camilo Manjarres. Javier Serrano dice, ¿cómo hacía Google para existir antes de la publicidad? Ok, Javier, primero que todo, tienes que entender dónde está el negocio de Google. Y para entender dónde está el negocio de Google, te recomiendo un artículo que tenemos puestos en el módulo 4, al cual lo llamamos la cola larga, en el cual dice que determinadas empresas ganan mucho más vendiendo cosas muy pequeñas, pero en más cantidad, que vendiendo un solo producto y que sea un bestseller. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la diferencia entre Yahoo y Google? La diferencia entre Yahoo y Google es que en Yahoo, la página de Yahoo recibía múltiples millones y millones de usuarios. Entonces Yahoo cobraban por la publicidad que ponían apenas tú entrabas al motor de búsqueda. Google recibe millones de usuarios, pero ellos no cobran por poner un banner a una persona, porque Yahoo le podía cobrar millones de dólares a Coca-Cola. Google lo que dice es, yo no le voy a cobrar millones de dólares a Coca-Cola, yo le voy a cobrar $10 a la persona que quiere las palabras claves Flores Colombia. Y le voy a cobrar $10 al que quiere Empanadas Colombia y $10 al que quiere. Entonces, hay millones de personas dispuestas a pagar esos $10. Y con esa plata que ellos reciben en lo que se llama la cola larga, es que pueden mantener ese servicio. Tienes que tener en cuenta que Google vende publicidad de esa forma desde más o menos 1999. Google arrancó en el 97. Entonces, durante los primeros años no generaban ingresos, pero apenas hicieron esto empezaron a generar ingresos. También generan, además Google es el dueño de Blogger, el dueño de YouTube, el dueño de Picasa y de otros servicios que te los cobran, el dueño de Gmail. Entonces, tú incluso en Gmail tienes esa publicidad cuando estás viendo los correos. Entonces, al comienzo, es como Facebook. Fíjate que Facebook empezó a generar ganancias hace año y medio y Facebook existe hace 6 años.
Entonces, durante 4 años lo que hicieron fue construir una audiencia y ya cuando tenían la audiencia fue en que empezaron a ver cómo podían generar ingresos a partir de esa audiencia, pero es un negocio pensado muy, muy diferente. Entonces Google seguramente al comienzo tuvo unos gastos muy, muy altos, seguramente tuvo unos inversionistas que pagaron grandes sumas para mantener el sitio durante esos primeros años y que ya ahora están viendo esos dividendos. Eh, Luz Adriana pregunta si yo voy a estar presente el 27. Sí, el cierre presencial es conmigo. Ok, Elizabeth Martín pregunta que si toma una imagen de Wikipedia, la pueden demandar por los derechos de autor. Sí, en realidad, Elizabeth, lo que tú tienes que estar más pendiente no es tanto de dónde sacas la imagen, sino el uso que le das a la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es que Wikipedia ponga la foto para un uso informativo y otra cosa es que tú lo pongas para un uso promocional. Es probable que la foto no cobre ningún derecho cuando estamos hablando de usos informativos y sí cuando se hablan de usos comerciales. Entonces no es tan fácil como simplemente sacar una foto de la Wikipedia y ponerlo, depende de la foto. Yo lo que te recomiendo, existen lo que se llaman unas licencias de usos libres, se llaman las licencias Creative Commons, y ahí tú puedes encontrar imágenes, video, audio, de todo. La mejor fuente para conseguir imágenes es a través de Flickr. Entonces, si tú haces una búsqueda avanzada en Flickr a través de las licencias de las imágenes, pues ahí puedes estar segura qué fotos puedes usar y qué fotos no puedes usar para esos reclamos. Julio César habla de que él utilizó una parte de una canción y le llegó un reclamo por derechos de autor. Claro, otra vez, depende del uso que tenga esa canción. Entonces, si Carlos Vives saca una canción y yo la utilizo en un video que utilizo para mi empresa, yo tengo que pagar esos derechos de autor. A no ser que Carlos Vives haya cedido el uso de esa canción para determinado tipo de licencias. Pero como les digo, depende de la licencia que tenga el objeto que nosotros queremos crear. Es muy diferente si yo estoy haciendo una cita. Si yo estoy haciendo una cita, hay un derecho de la ley de derechos de autor, que es una ley del 82, se llama, no sé si es la ley 23 o la ley 28 del 82, que es la que regula todos los derechos de autor. Uno tiene el derecho de cita, pero una cosa es citar un artículo cuando yo estoy dando información y otra cosa es utilizar una imagen o utilizar una canción en una producción propia. En ese caso yo tengo que verificar los usos de los archivos. Ahora, tengan en cuenta una cosa. Tengan en cuenta que una imagen es un listado de información. Cuando ustedes tienen una imagen, lo que ustedes tienen es una rejilla en la que ustedes tienen, el primer color es rojo, el siguiente es azul, el tercero es amarillo. En realidad eso es un código. De la misma forma que una canción es un código y que un video es un código de unos y ceros. Cada vez es mucho más fácil meterse a internet y realizar búsqueda de una canción o de una imagen o de un código. Entonces, si ustedes utilizan una parte de una imagen en su sitio web, es muy fácil que los encuentren. Si ustedes utilizan una parte de una canción en su sitio web, es muy fácil que las personas tenedoras de esos derechos de autor los encuentren, porque hay software para buscar canciones a través de la web, hay software para buscar imágenes a través de la web. Entonces, ahí lo mejor es revisar los usos y estar muy claro con los usos que se deben tener para cada uno de esos archivos que se están bajando. Mónica pregunta, si utilizo como fondo una melodía, ¿me cobran derechos? Claro, por supuesto. Si tú pones una canción de Lady Gaga como fondo de tu sitio web, te va a llegar Sony Music y te va a demandar por el uso indebido de Lady Gaga. Acá no importa la forma como tú lo pongas, no importa si lo usas de fondo, si utilizas un pedazo, no importa cómo lo estés usando. Lo que importa es lo que permite la licencia de esa canción. Si esa licencia solo dice, solo la puede usar Lady Gaga, solo la puede usar Lady Gaga. Es más,
Si tú te paras en un cumpleaños y cantas la canción y la subes a YouTube, es probable que te llegue Sony Music y te pida que la bajes por derechos de autor. Entonces, fíjate que el uso que tú le das no importa. Lo que tú tienes que estar pendiente es el uso que permite la pieza, ¿sí? Si la pieza permite esos usos, tú puedes utilizarla como quieras. Si no los permite, no lo utilices. Y como les digo, como estos son códigos, como estos son líneas de código, es mucho más fácil de encontrarlos en la web. Las personas dicen, pero ¿quién va a encontrar esta canción en este sitio web? Muchas personas, de la misma forma que la persona que puso flores llegó a tu sitio web, la persona que puso estoy buscando este audio en los distintos sitios web de Colombia puede llegar a tu sitio web. Entonces lo mejor es revisar las fotografías y estas cosas, que los usos sí sean permitidos, porque si tú infringes estas normas te pueden llegar unas multas muy, muy costosas. Marta Elena dice que es la ley 23 del 82, sí, es la ley 23. Yo dije 23 o 28, tenía ahí enredado el número. Ahí puedes ver los distintos usos que hay para derechos de autor. Juancho dice, crea tus imágenes propias con Photoshop. Sí, lo mejor es crear uno sus propios archivos o tomar sus propias fotografías y modificarlas. Juan Carlos. Juan Carlos me dice que si el uso de una imagen para temas de formación o capacitación solo basta para colocar la fuente. Te remito a la ley 23 del 82, Juan Carlos, léela, pero ahí también hay que tener en cuenta cuál es la finalidad de tu tema de formación. Por ejemplo, si yo estoy utilizando la foto para un curso en línea que yo estoy vendiendo, ahí hay un ánimo de lucro. Y si hay un ánimo de lucro, la formación empieza a tener problemas. En cambio, si mi curso es gratuito y no hay ánimo de lucro, sino que simplemente se está dando la formación, como son estos cursos de la Cámara de Comercio, pues como yo no me estoy lucrando, puede que no tenga problema. Sin embargo, tú no puedes citar todo. O sea, el derecho de cita es para una parte, no para todo. Entonces, cuando se hablan de citas, estamos hablando de un extracto, ¿sí?, del artículo. Por ejemplo, si es un texto, yo no puedo citar todo el texto, yo cito una parte del texto. Si es una foto, yo no podría poner toda la foto, yo podría poner parte de la foto. Yo ahí lo que te recomiendo es que pongas vínculos a en dónde encuentran las fotos o en dónde encuentran los audios para que no tengas ningún problema si llegan. Porque lo que te digo, si tú tienes un ánimo de lucro, es un poco complicado argumentar que simplemente lo estás citando, porque estás ambientando todo con distintas fotos. Un usuario pregunta si se puede posicionar una página con videos virales o sería contraproducente. En realidad no es que sea, yo lo que digo es tráfico, ¿sí? A ti te llega el tráfico de distintas formas. Una forma es a través de el motor de búsqueda y para eso tenemos lo que se llama el SEO, que es orgánico, y el SEM, que es cuando tú estás pagando para aparecer en los anuncios del motor de búsqueda. Pero hay otras formas. Una campaña viral. Si tú haces un video o haces una foto o haces una campaña en Facebook y te manda visitas a tu sitio web, excelente. Acá lo importante es cómo te llegan esas visitas y qué dice el video. Si el video es acorde al mensaje que tú quieres lograr, pues muy bueno, pero si el video no es acorde a tu mensaje, en ese caso podría ser contraproducente. Entonces, no es contraproducente por el hecho de ser un video ni por el hecho de ser un viral. Es contraproducente por el contenido y por la forma en que están llegando si no es acorde a lo que tú estás pensando o los objetivos que se tienen como empresa. Pero yo creo que lo mejor es, si tú logras crear un video viral, es, o sea, es una gran ganancia. El martes les voy a mostrar un ejemplo de una persona
que tenía una noción de negocio muy, muy diferente, y cuando empezamos a montar videos en YouTube se dio cuenta que había otro negocio por otra parte. Eh, Javier me pregunta, si tomo un video musical de YouTube para un sitio de televisión de entretenimiento, ¿habría posibilidad de reclamos de copyright? Claro, completamente, Javier. Estás utilizando una obra intelectual de otra persona en un programa de televisión. Podría haber reclamos. Sin embargo, lean esa ley, ya que los veo tan interesados en el tema de derechos de autor. No es una ley muy extensa. Ley 32 del 82. Búsquenla simplemente así directamente en internet. Yo acá la estoy buscando. Bueno, búsquenla, no les puedo pasar el vínculo, pero ahí la pueden buscar en Google, es muy corta y ahí... Ahora, tengan en cuenta una cosa, esta ley es la forma en que el gobierno colombiano protege los derechos de autor. Ahora, si ustedes hacen algo que infringe los derechos de autor en Estados Unidos, ustedes no van a ser juzgados por la ley colombiana, sino que van a ser juzgados por lo que se llama el bloque de leyes que constituyan los derechos de autor. Bajo esa lógica existe un convenio que se llama la Convención de Berna, que es la que protege todos los derechos de autor. Es un tratado internacional el cual Colombia suscribió y ratificó, entonces esas normas también aplican para los colombianos. Y ahora que estamos en estas épocas de TLC, hay un gran interés de los Estados Unidos por pasar leyes como la CIPA y como OPA y lo que se conoce como la ley Lleras y estas cosas, que modifican estos decretos sobre derechos de autor. Los hacen mucho más exigentes y mucho más rígidos. Entonces, es probable que si se llegan a aprobar estas leyes en Colombia, nos estén cambiando ese marco jurídico en el cual nos manejamos en el derecho de autor. Entonces hay que tener cuidado. Eh, Tienen que tener cuidado por eso, y pues estar pendientes de las noticias, porque lo que nosotros hacemos ahora puede en un futuro convertirse en una infracción a los derechos de autor. ¿Sí? Porque estas leyes pues buscan penalizar otra cantidad de cosas. Bueno, cuando Julio César dice es mejor tomar cada uno y editar sus propias fotos y editar problemas, sí, pero recuerda que existen herramientas como los Creative Commons, los cuales tienen música gratuita, imágenes gratuitas, videos gratuitos, y esto es alimentado por todos los usuarios de Internet. Entonces es un gran banco de imágenes totalmente gratuitas, libres de derechos, que se pueden utilizar. Porque muchas veces cuando uno trata de hacer todo, pues si uno no es fotógrafo, las fotos no quedan bien; si uno no es músico, la música no queda bien. Entonces uno se puede apoyar en estas cosas. Eh, Fernando tiene una pregunta. Busca Creative Commons, Julio. Busca Creative Commons en internet. Ahí hay una explicación de cómo funcionan las licencias, y hay motores de búsqueda para los distintos archivos que están libres de derechos en la red. Fernando pregunta. Fernando dice que el cierre presencial del 27, ¿en dónde va a ser? Va a ser en Corferias. La oficina de la Cámara de Comercio para estos cierres queda en Corferias. Eso es cerca del aeropuerto, y es muy, muy fácil de llegar, por si puedes venir el martes al cierre presencial. Juan Carlos le pide a Leonardo que lo asesore con la pregunta de Víctor. Ah, para la plataforma utilizada. Sí, fíjense que esta plataforma es un negocio muy, pues ya que estamos hablando de otros servicios web,
Esta misma plataforma tiene un costo mensual de $20 y soporta 500 usuarios. Entonces, pues también es un muy, muy buen servicio que hemos conseguido. Les haría una pregunta que cómo hace para descargar música, videos y demás. Y que qué programa recomiendo que no tenga virus. Bueno, Luz Adriana, me estás preguntando que cómo pirateamos todo por internet en realidad. La mejor forma es con los archivos que se llaman torrent, pero siempre va a tener la posibilidad de que se te meta un virus. O sea, eso no es que exista un mercado libre de virus, no. O sea, cuando entras al mercado negro, entras con todas estas cosas. Yo personalmente utilizo un programa que se llama Busee, que es un buscador de torrents para poder descargar archivos. Sobre todo, pero fíjate una cosa, yo antes descargaba muchos archivos. Yo antes descargaba muchos archivos de música, muchos archivos de video, muchos programas. Sin embargo, ya ahorita no tengo necesidad de descargar nada. Si tú quieres escuchar música, lo puedes hacer a través de GrooveShark. La puedes escuchar en línea y ahí tienes todo el catálogo del mundo para que lo escuches. Si tú quieres ver video, puedes utilizar sitios como, bueno, Cuevana, para ver películas, para ver series de televisión. Eh, en realidad ya todo está en la red. Eso es lo que se está llamando ahora la nube. Tú encuentras todo en internet y pues ahí encuentras distintas cosas. Yo lo que te digo, yo ya no descargo música y ya no descargo películas. Todo lo escucho en línea y todo lo veo en línea. Javier Serrano dice cómo funciona la nube. Ok, Javier, te remito a un contenido del curso que se llama precisamente en el módulo 4. Espérate a ver acá si lo encuentro, en el que habla de la nube. En realidad cuando hablan de la nube, lo que te están diciendo es que la información no la tienes en el dispositivo en el cual te estás conectando, sino que está en internet. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de guardar los contactos de un teléfono? La mejor forma es guardarlos en internet, porque si a ti se te pierde el teléfono, recuperar todos esos contactos es un dolor de cabeza. Entonces, la mejor forma es tener un sistema de contactos en línea, cosa que si tú pierdes el teléfono, simplemente conectas otro teléfono a tu cuenta en línea y ya adquiere todos tus contactos. Yo, por ejemplo, yo soy un usuario de Android, que es el sistema de Google. Entonces todos mis contactos están en Google. Cuando yo pierdo el teléfono, me vuelvo a conectar a Google y ya tengo todos mis contactos. Entonces, lo que dice la nube simplemente es, tú no necesitas cargar con toda tu información. Deja que tu información esté en línea, en Internet. Por ejemplo, la música yo la escucho en línea, yo ya no la descargo. Los videos los veo en línea, ya no los descargo. Entonces, si a mí me venden un teléfono móvil que me dice, usted en este teléfono tiene 10 gigas de capacidad, a mí no me interesan las 10 gigas porque mi teléfono yo no tengo información. A mí lo que me interesa es el ancho de banda y cuánta transferencia tengo mensualmente porque yo todo lo que consumo está en línea. Entonces, esa es la mejor forma de tener todos los archivos. Si se te daña el computador, ya no te preocupas porque tus archivos no están en el computador, están en internet. Un usuario pregunta qué tan seguro es tener documentos con Google Docs. Mira, yo llevo usando Google Docs más de 5 años y tengo todos mis archivos de texto y de Excel en Google Docs. Y funciona perfecto. Eh, Hay gente que dice, yo prefiero tener mis archivos en mi disco duro. Yo creo que hay más posibilidad, que la posibilidad es mucho mayor de que mi disco duro se dañe y se me meta un virus en el computador a que Google Docs deje de existir en el futuro. Es como los correos electrónicos. Yo tengo mi cuenta en Gmail y todos mis correos están en Gmail. Hay gente que los baja con distintos programas. Yo creo que es mucho más lógico tener todos mis correos en Gmail y tengo mi confianza en que Google va a seguir prestando ese servicio durante años a que mi computador se vaya a dañar. Yo creo que es más estable Google como compañía y computador como equipo. Entonces fíjense que cuando uno mete todos los archivos en internet es un voto de confianza.
O sea, estás dejando toda tu información en línea, no sabes si mañana se vaya a borrar o no, pero es mucho más probable a que le pase algo al disco duro donde tú tienes tus archivos guardados. Google no tiene tus archivos guardados en un computador, lo tienen múltiples computadores. Si se llega a dañar esa información hay muchos backups y muchas cosas. Entonces no, además habría alguien a quien demandar. Si llegan a dañarse esos archivos, hay alguien que responde. Pero bueno, es como la recomendación. Fernando, esa pregunta hácela a Camilo Manjarres. En realidad, yo no sé cómo les pueden entregar esos documentos. Yo sé que les pueden entregar el material del curso, pero no sé si entregan todos los archivos para ser consultados offline. Pero please consúltale a Camilo que eso ya lo habían hablado en el último cierre. Javier dice, ¿desaparecerán los discos duros de las PCs por culpa de la nube? Sí, totalmente. Es más, ya hay computadores que vienen sin disco duro. Si tú buscas, te voy a mostrar cómo se llama el computador de Google. Google sacó un computador hace poco con un sistema operativo. Chromebooks. A ver. Mira, por ejemplo, este computador, todos estos computadores que sacó Google con Chromebook, ni siquiera, no solo desaparece el disco duro del computador, sino que desaparece el sistema operativo. Estos son computadores cuyo sistema operativo es Google y el computador corre directamente en Internet. Ni siquiera tienes escritorio en el computador. Y pues es la forma como va a funcionar a futuro. Es lo que se está dando ahorita incluso con todos los teléfonos celulares. Absalom pregunta, ¿qué tan seguro es tener archivos en la red? Depende del proveedor, Absalom. Yo tengo muchos archivos en Google, tengo muchos archivos en Dropbox, todas mis imágenes las tengo en Flickr, todos los videos los tengo en Vimeo y pues de ahí es donde me estoy conectando totalmente. Obviamente estas son empresas muy muy reconocidas que uno sabe pues que no van a tener estos problemas. Sí, Javier, cuando tú tienes información en la nube, es fácil que se te meta cualquier hacker, ¿cierto? Ahí ya es un problema de seguridad. Y cuando tú necesitas más seguridad en la nube, ahí es donde ellos empiezan a cobrar un servicio. Pero pues es un servicio pues que se necesita dependiendo de la sensibilidad de la información. Elizabeth dice con qué frecuencia se puede consultar o actualizar la info. Todo el tiempo. Elizabeth, fíjate que en la nube, por ejemplo, la nube no es, la nube es un concepto, no es algo nuevo. Si tú tienes todos tus correos en Hotmail, tú has estado utilizando siempre la nube, porque todos tus correos electrónicos no están en tu disco duro, están en línea, en tu computador. Cuando se refiere a la nube, quiere decir que están arriba, en Internet, que no los tienes bajados en tu dispositivo. Entonces, si tú tienes un correo electrónico como Hotmail, como Gmail, como Yahoo, todos tus archivos de los correos electrónicos siempre han estado en la nube. Ahora, ¿qué pasa? Puede que tú manejes tu correo electrónico en la nube, pero que todos tus archivos de trabajo estén en una carpeta en tu computador que se llama Elizabeth. Tú también podrías crear una carpeta en Google Docs y montas esos archivos. Y de esa forma los puedes consultar desde cualquier parte. Absalom pregunta si con la aparición de Windows 8 todo se va a manejar en la nube. En realidad los sistemas operativos están yendo hacia allá. No solo Windows 8. Fíjate que en Mac eh, existen unos programas como MobileMe y estas cosas en el cual toda la información está en línea. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Tú estás entrando a Internet desde múltiples sitios y desde múltiples dispositivos. Tú entras a Internet desde tu celular, tú entras a Internet desde tu iPod, tú entras a Internet desde tu computador de escritorio, entras a Internet desde el portátil. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo tengo un computador, un archivo en el portátil y no lo tengo en mi celular, yo digo, me toca llegar a la oficina para poder ver el archivo. La idea es poder tener todos estos dispositivos sincronizados. De ahí que la nube haya empezado a coger
tanta relevancia, porque nos conectamos a Internet desde múltiples dispositivos. Juancho pregunta si hay algún curso que yo vaya a dirigir a futuro y en qué va a consistir. No, Juancho, en este momento solo este contenido. Igual hay otros contenidos de cursos acá que está ofreciendo la Cámara de Comercio en otros temas. Que se pueden tomar, están en línea, totalmente gratuitos, con videoconferencias y cierres presenciales, pero son otros temas. Este es el primero que hemos desarrollado en este tema y seguramente a futuro vamos a abrir nuevos, pero en este momento este es el único en el que yo estoy. Julio dice que hay una dependencia de los servidores, sí, pero que la ventaja es la movilidad. De acuerdo, fíjate que estos son los miedos que siempre pasan cuando una tecnología empieza a cambiar los hábitos. Es el mismo miedo que surgió cuando empezó la luz eléctrica. La gente decía, ¿qué pasa si se va la luz? Se me daña todo lo que yo tengo, pero nosotros ahora ya confiamos en que la luz siempre va a estar, que la energía siempre nos va a llegar por la empresa de energía. Y nosotros ya nos preguntamos, ¿qué pasa si no tenemos luz? Ahora el miedo que tenemos es, ¿qué pasa si no hay internet? ¿Qué pasa si se cae el servidor? Pero es un miedo que cada vez se va a ir mitigando y que va a ser mucho más fácil de manejar. Sí, Petro anunció cortes de luz en Bogotá, de acuerdo. Eso es lo más, para mí eso es lo más tenebroso, porque donde empecemos a tener racionamientos de luz, ¿cómo trabajamos? Pero bueno, para cerrar sobre el diseño y posicionamiento de mi página web. Juancho, mira, ya lo que hemos dicho sobre el posicionamiento lo hemos dicho alrededor de toda la conferencia. Te recomiendo leer los artículos del módulo 4. Leer sobre todo el artículo que se llama, el artículo que tenemos ahí, que se llama, en este momento espérate, lo abro, no lo tengo por acá. Buscadores, la clave de éxito en tu negocio en Internet. Ese nos ayuda con el posicionamiento. Pero aparte de eso, también hay otro, un poco más extenso, que se llama Marketing Online en Google. Juan Carlos dice que hay páginas como Rackspace y Amazon en el cual la transferencia de descarga es gratis. ¿Es cierto esto? Sí, es totalmente cierto. Es más, yo tengo un libro electrónico con Amazon y ellos pagan mi cuenta de internet. Si yo me quiero conectar a internet, ellos asumen ese costo, yo no tengo que pagar nada. ¿Por qué? Porque cuando me conecto a través del libro electrónico, estoy comprando los libros electrónicos de Amazon. Entonces es un muy, muy buen servicio. Bueno, muchachos, son las 10:40, se nos alargó más la conferencia. Veo que hay muchos aportes y pues muchas cosas para seguir profundizando. Tenemos que cortar en este momento, pero les recuerdo que nos vamos a ver este martes a las 8 de la mañana. Ahí tenemos 2 horas, 3 horas para profundizar en todos estos temas y buscar ejemplos en línea y hacer tratar de resolver la mayor cantidad de dudas que tengan. ¿De acuerdo? Eh, bueno, muchas gracias ahí por los agradecimientos. Los espero el martes. Recuerden que el martes también se entregan las certificaciones del curso. Muchas gracias.